La relación entre estos dos autores fue una relación que duró un buen tiempo. Leoni conoció y convivió con Hayek en Chicago cuando Leoni llegó para ampliar su conocimiento del derecho y de las instituciones norteamericanas. Se volvieron a encontrar posteriormente en el Claremont College de California en el año de 1968 para un seminario sobre problemas relacionados con la libertad y en el que Bruno Leoni impartió un ciclo de conferencias sobre la libertad y la ley. Conferencias que posteriormente fueron publicadas como un libro que precisamente lleva ese título, La libertad y la ley. Fue también, juntamente con Hayek, profesor invitado en el Centro Thomas Jefferson de Estudios de Economía Política de la Universidad de Virginia en los años de 1960 y 1961 respectivamente. Hayek había fundado en el año de 1947 la Sociedad Mont Pelerin, y de esta sociedad Bruno Leoni vino a ser presidente en los primeros años de la década del 60, salvándola incluso de una desaparición casi segura. Ahora bien, yo quisiera comenzar por plantear una pregunta a los dos profesionales que tenemos en la mesa. En las últimas décadas, el tema del Estado de Derecho ha tenido escasa importancia en el pensamiento latinoamericano. Entre nosotros, más bien, las palabras dominantes han sido revolución, cambio social, emancipación, justicia social y, en los últimos años, democracia y derechos humanos. ¿Cuál es la importancia, a la luz de las ideas de Hayek y de Bruno Leoni, del Estado de Derecho? El tema fundamental, creo yo, radica en que la visión tanto de Bruno Leoni como la de Hayek es más bien la de un conjunto de reglas que nos permiten a todas las personas coordinarnos en la búsqueda cada uno de nosotros de los intereses que nos son propios y que queremos o quisiéramos conseguir en nuestras vidas. Más allá que el de un conjunto de reglas dictadas por alguna suerte de autoridad, como pudiera ser una asamblea legislativa, como pudiera ser un gabinete de gobierno, como pudiera ser una agencia reguladora, para que fuesen otros o que sean otros quienes planifiquen y dispongan sobre qué objetivos debemos perseguir en nuestras vidas y cómo lograrlos. Entonces, la diferencia fundamental estriba en la visión que pueda tenerse del ordenamiento jurídico en la sociedad humana, si como un conjunto de reglas que nos permiten coordinarnos, que sería la visión de Leoni y la visión de Hayek, o como un conjunto de reglas que le permiten a unas personas, generalmente en el ejercicio de funciones públicas, definir cuáles deben ser los objetivos sociales deseados y qué medios han de emplearse para alcanzar esos objetivos. Cuando estamos en presencia de lo primero, pues vivimos fundamentalmente
en un Estado de Derecho o bajo el imperio del derecho. Y cuando estamos en el segundo cuadro o escenario, vivimos en una sociedad, como decía Hayek en varias de sus obras, de mandatos u órdenes, basadas en reglas legisladas, pero no en derecho. Probablemente después habrá ocasión de hablar un poco de esta distinción hecha fundamentalmente por Hayek, pero también por Bruno Leoni desde otra perspectiva, pero creo que en eso estriba la diferencia. Bien, creo que la influencia fue de doble vía. Leoni es más joven que Hayek. Había nacido 14 años después, 1913. Murió en 1967. En su preparación incidió mucho la figura del economista austríaco Mises y de quien había de también ser discípulo de él Federico August von Hayek. Esa visión del derecho en la que tiene un fuerte componente o participación la economía, una visión económica del derecho como marco institucional, Leoni la heredó de Ludwig von Mises. Mises desarrolló la cuestión del cálculo económico en el sentido de que un sistema de planificación fracasa si o por la razón de que no existe un sistema de precios que permita dentro del sistema determinar de qué manera los agentes económicos valoran los bienes. Naturalmente que este discurso misiano fue ampliado por Hayek y que habría también de esta manera influir en el pensamiento de Leoni. Hayek amplió la idea del fracaso de un sistema de planificación económica agregando el hecho de que quien gobierna no puede concentrar la información, aunque sí puede concentrar el poder. Cuando Hayek hizo esta afirmación, pronto se dio a la tarea de esclarecer qué era lo que estaba entendiendo por información. No estaba entendiendo la palabra en el sentido académico o intelectual, sino que se estaba refiriendo a aquel tipo de información que procede de estimaciones, preferencias, que están cambiando continuamente, que no se sistematizan como el conocimiento científico en los libros y que no es necesario ni siquiera articularlo verbalmente en forma reposada. Naturalmente que este marco de principios es lo que está constituyendo la idea de Estado de Derecho en los autores mencionados, pero que también habrá de incidir sobre Leoni cuando entienda que el Estado de Derecho está formado por un conjunto de reglas de carácter negativo que nos indican no tanto lo que debemos hacer, sino lo que por harta obligación no debemos o no podemos hacerle a los demás. Que la cuestión esencial no es lanzarse a la búsqueda de la justicia, sino evitar la injusticia. Siempre este marco normativo siempre tiene un carácter negativo, no afirma tanto cuanto que prohíbe.
Ahora, hubo un feedback, hubo una retroalimentación porque Hayek también aprendería del historiador italiano muchas cuestiones. Lo admiró por su personalidad multifacética. Era un arquitecto, aunque no graduado, pero con unas enormes habilidades artísticas. Hayek, cuando se refiere a él en la nota, en el obituario que le dedicó, pues lo compara con un italiano, un hombre del Renacimiento. Este italiano se corresponde a una época de oro como la que vivió Italia en el periodo renacentista. Destacó como empresario, como abogado de ejercicio o en ejercicio, como historiador del derecho, como economista. En fin, tenía un enorme aprecio por él, sus cualidades también prácticas. Cuenta tanto Hayek como otro economista norteamericano que se enteraron que en uno de estos seminarios que compartieron, él encontró el tiempo para aprender a pilotar una avioneta, ¿no? Pues para hablar de esta versatilidad que tenía Bruno Leoni. Hayek, a pesar de ser mayor de Leoni, fue tributario de él en la idea de que estas cuestiones tan tratadas por ellos no habían tenido un origen británico como le vendió la idea un economista inglés a Hayek allá por los años 30. Le dijo, mire, jovencito, Hayek llegó muy joven a la Escuela Londinense de Economía y recibió la comisión de editar las obras de Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca. Y le dijo, mire, todo lo que usted expone acerca del fundador de la escuela austríaca lo puede encontrar en el pensamiento de un escocés como fue David Hume. Hayek se quedó con esta idea hasta que en los años 50 le hizo consciente Bruno Leoni que estas ideas se remontaban más atrás en el tiempo y a una cultura latina, tanto romana y particularmente hispana. Entonces hubo esa retroalimentación, esas puntualizaciones que Hayek adquirió sobre las raíces de estas ideas del Estado de Derecho, pues fue una inspiración de Bruno Leoni con su persona. Los dos autores se preocuparon de las relaciones existentes entre la ley y la libertad. De hecho, el título, digamos, de sus obras, en el lado de Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, y la obra del 69 al 79 con el título de Derecho, Legislación y Libertad. Y por supuesto, la obra de Bruno Leoni, La Libertad y la Ley, tema que también aborda en sus lecciones de filosofía del derecho, publicada póstumamente. La pregunta que quiero hacerles entonces es, ¿por qué la preocupación de ambos por la relación entre la libertad y la ley? En lo que a Hayek se refiere, entendía que en cualquier sociedad políticamente organizada, en la sociedad abierta, no es posible proteger la totalidad de las expectativas que todos y cada uno de nosotros podemos formarnos. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede
darse a la tarea de organizar un negocio. Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, en una librería, viendo los anaqueles del fondo. Y naturalmente que quienes se lancen a organizar una librería, pues lo hacen con la expectativa de llegar a tener ganancias. Sin embargo, es muy probable que esas ganancias no se den exactamente en el tiempo en que se esperaba recibirlas, que no se den exactamente en la magnitud que se esperaba recibirlas, en fin, que no se den del todo, que se produzcan pérdidas. Esa persona que se lanza a esa inversión, a organizar ese negocio, no puede pretender que esas expectativas con las que se lanzó a ese negocio sean protegidas. Sin embargo, esa misma persona contrata con algún proveedor de libros de alguna casa editorial y celebra un contrato con esa casa editorial para que le suministre determinadas obras en determinadas condiciones, en determinado plazo y a un precio convenido entre ambos. Ese contrato genera expectativas para ambas partes. Ese contrato sí que genera expectativas que cada uno de ellos, en cuanto contratantes, pueden esperar que sean cumplidas incluso en contra de la voluntad de cada uno de ellos. Es decir, que el contrato se haga valer forzosamente a través de los mecanismos institucionales como los tribunales de justicia, para que las expectativas de cada uno de ellos no se vean frustradas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las expectativas de derivar ganancias por un lado y las expectativas de que el contrato sea cumplido por el otro? La diferencia estriba en eso que Hayek denominaba una esfera de bienes y derechos sobre los cuales cada uno de nosotros tiene la exclusiva disposición. En la medida en que exista ese núcleo de bienes y derechos claramente definidos, sobre los cuales cada uno de nosotros tiene la exclusiva disposición, en esa medida puede haber coordinación con otros. Porque si yo les ofreciera en venta este vaso que ustedes ya han visto que no es mío porque estaba en esta mesa antes de que yo llegara, pues lo más probable es que ninguno de ustedes aceptaría celebrar esa compraventa conmigo, aunque fuese a un precio muy bueno. Porque en la puerta le van a decir, mire, no puede llevarse ese vaso, es propiedad del instituto. Entonces, la coordinación exige que haya esa esfera de bienes y derechos sobre los cuales cada uno de nosotros tiene una exclusiva disposición. ¿Cómo se determina la superficie de esa esfera? Se determina por medio de ese conjunto de reglas que llamamos la ley en el sentido hayekiano, el derecho. Y entonces, ¿en qué dimensión se puede dar la libertad humana en sociedad? Se puede dar bajo la ley, bajo el derecho. Porque de otra manera no podemos hablar de libertad para coordinarnos, contratando, asociándonos en un instituto cultural, en una universidad, en una compañía por acciones, en lo que fuera. Se requiere, pues, de que el derecho, a través de reglas que se han ido descubriendo, como Hayek lo expone, a lo largo de milenios, desde precisamente aquel derecho romano que Leoni presenta de una manera muy interesante en cuanto a los aspectos
de su desarrollo y sus implicaciones, pues ese conjunto de reglas, les decía, que fue perfilando esa esfera de la cual o sobre la cual tenemos la libre y exclusiva disposición. De otra manera, no es posible en el pensamiento de estos autores hablar de libertad. Es una libertad bajo la ley, pero ley en ese sentido. Y entonces está el aspecto también del derecho público. Lo que en la obra de Hayek a que se refería el doctor de León Barbero en Derecho, Legislación y Libertad, ¿qué se entiende por legislación? Y es otro conjunto de reglas igualmente importante, que sustentan la operación eficaz del derecho privado. Les ponía yo el ejemplo del contrato. Si el proveedor de los libros de esa casa editorial no cumple con el contrato, no suministra, entonces la persona dañada por esa falta de cumplimiento puede exigir ante un conjunto de instituciones organizadas de acuerdo con el derecho público, ese conjunto de instituciones que llamamos poder judicial u organismo judicial, puede acudir a ese organismo que está regido por un conjunto de reglas de derecho público para que ese organismo, si fuese menester, a través de la policía, de la fuerza pública, pues remate bienes del incumplido para poder resarcir a la persona que tiene derecho sustantivo, que tiene un derecho en el sentido que ya les mencionaba, y se le cubran los daños y perjuicios que haya sufrido. Entonces, son dos conjuntos de reglas, una de las cuales define esa esfera de libre disposición exclusiva y el otro conjunto que sirve para sustentar a través de los mecanismos tales como los tribunales y otros, para que ese conjunto de interacciones, de coordinación entre todos nosotros en la sociedad pueda ser más fructífera y más eficaz. En el caso de Leoni, el enfoque tan importante que es hoy día muchas veces ignorado por juristas que además conocen muy bien ese derecho privado que heredamos del derecho romano, pues cómo surge y cómo evoluciona ese derecho romano, una gran parte del cual encontramos en nuestro Código Civil. En este país tropical, tan lejos de Roma, tanto en términos de distancia como en términos de tiempo. Pues, como señalaba Leoni, se presentan problemas en la vida real, la casa editorial no suministra los libros, la otra parte que tiene la librería y tiene compromisos y tiene clientela está ante una situación problemática y acuden a la institución, al pretor, y le plantean un problema concreto y se necesita encontrar una solución. Y esa solución fue propuesta en un ambiente competitivo por los juristas, por los jurisconsultos. Fueron acumulándose soluciones ante problemas reales, no inventados por alguna mente que quisiera organizar la sociedad desde fuera, sino a raíz de circunstancias que se suscitaron desde el seno de la propia sociedad. Y entonces ese cúmulo de soluciones que fueron elaboradas por los jurisconsultos a lo largo literalmente de siglos, fueron conformando el gran corpus juris, el gran cuerpo del derecho civil que a su vez fue por otros cauces de evolución llegando hasta nuestros días. Entonces, la libertad humana solo puede concebirse en sociedad por referencia a la ley, pero a la ley en el sentido al que hacía referencia. Pareciera que son términos incompatibles, la libertad con la ley, pero ambos autores están preocupados de convencer de que
la libertad no es posible garantizarse fuera del marco de la ley. Una ley que es espontánea, no es producto de la inteligencia, sino de la convivencia. Una ley que es evolutiva. Y en ese sentido, el carácter negativo de la libertad cabalmente consiste en que no haya manera de conculcar por parte de los demás ni del Estado mismo aquellos derechos que asisten a los individuos en lo que legítimamente pueden pretender. Hayek define la libertad como la ausencia de coacción arbitraria, cabalmente porque puede tratarse de una coacción legítima que se puede ejercer sobre los individuos. Pero para que la libertad sea tal, debe haber una protección de los derechos del individuo. ¿A qué está haciendo referencia esta afirmación? Pues al hecho de respetar su vida, respetar su propiedad, el respeto de la palabra empeñada. Naturalmente, todo esto es lo que va configurando el Estado de Derecho para volver a este leitmotiv, a este hilo conductor que desde la primera intervención del doctor de León se ha querido insistir. Bruno Leoni, naturalmente, antecede a Hayek. Él murió muy joven, murió a los 54 años. Si ustedes hicieron bien la suma desde 1913 hasta 1967. Hayek tuvo la fortuna de vivir todavía más tiempo, a pesar de que había nacido mucho tiempo antes que Leoni, nacido en 1899 y muerto hasta 1992. Ley, libertad y ley. La ley solo es posible o la libertad solo es posible en presencia de ley, porque de lo contrario hay caos. Pero se insiste de nuevo, y eso es algo que habrá de insistir Leoni, tiene siempre un carácter negativo. Toda esta serie de derechos precisamente son ausencias de algo, y en el caso de la libertad es precisamente la ausencia de la coacción arbitraria por parte del Estado, porque sí puede recurrir a la coacción legítima, y la coacción legítima es aquella que precisamente va a proteger los derechos de los individuos que quieren pactar lo que mejor les conviene dentro de los cánones que legítimamente, dentro de los cánones en los cuales ellos pueden legítimamente actuar. Los ejemplos utilizados por el doctor Mayora relacionados con el comercio y con la actividad económica en términos generales han servido para levantar críticas en contra de las ideas tanto de Hayek como de Bruno Leoni, porque entonces se dice que lo que estos autores están interesados en defender es la libertad de aquellos que venden, que generan bienes y servicios, y que en última instancia es un grupo bastante reducido en el contexto de la vida en sociedad, y que entonces no les interesa ni a Hayek ni a Leoni, digamos, que existan legislaciones o que se reconozcan derechos que pudiéramos denominar de otros grupos, como los desempleados, los trabajadores, los grupos minoritarios, los niños, en fin. ¿Qué se puede decir desde el contexto mismo de la obra de estos dos autores respecto a esta crítica que se les hace? Bueno, en cierto modo puede decirse que la crítica
es verdadera. Es decir, tanto para Hayek como para Leoni, el hablar de derechos de desempleados o de niños, en fin, de el tipo de circunstancias que describe el doctor de León, precisamente supone una circunstancia o un conjunto de circunstancias en donde no hay coordinación de las personas en sociedad. Si uno piensa, por ejemplo, en el llamado derecho laboral o derecho del trabajo, pues el conjunto de personas que podemos disponer, entre otras cosas, de nuestra capacidad creativa, de nuestra capacidad constructiva, de nuestra capacidad, en fin, de brindar algún tipo de servicio o de realizar algún tipo de obra, es fácil comprender, por lo tanto, que dentro de esa esfera perfilada por la ley están esos derechos, es decir, el de intercambiar mi capacidad creativa, mi capacidad de obra, mi capacidad de servir a cambio de algo. Naturalmente que solo se interesarán en interactuar conmigo para adquirir esas capacidades aquellos que puedan forjarse una expectativa suficientemente cierta sobre los términos y condiciones en que se pueden realizar esos intercambios. Si una vez determinados esos términos y condiciones, los mismos son unilateralmente modificados, porque, qué sé yo, como se planteaba recientemente por un sindicato en formación, según leímos todos en los periódicos, o por lo menos yo sí lo leí, que planteaban que sus cargos fuesen objeto de sucesión hereditaria, por ejemplo. Pues uno puede pensar en una circunstancia como esa y descubrir la imposibilidad de que haya coordinación entonces. ¿Contratarían ustedes a alguna persona que le diga, bueno, y mire, parte del contrato es que después de mis servicios tendrá usted que pagar los de mis hijos o los de mis nietos o lo que fuera? Es absurdo porque a esa persona lo que le interesa son los servicios de este individuo o de aquella mujer por sus capacidades concretas y porque dispone de ellos. Entonces, el problema no es ideológico. El problema no estriba en querer otorgar, conferir o negar algún bien. El problema radica en la posibilidad de que los seres humanos podamos coordinarnos persiguiendo cada uno sus propios objetivos e intereses de la manera más fructífera posible. Para eso es indispensable que exista aquella esfera de bienes y derechos de libre disposición, incluyendo la capacidad creativa y de servir de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, sobre todo en el caso de Hayek, por el contexto de algunas de sus obras, está el problema que la humanidad, desde que es, digamos, civilizada, ha tenido que enfrentar. Y es que indiscutiblemente algunas personas que son una pequeñísima minoría son incapaces por diversas circunstancias de ingresar en ese proceso de incesantes coordinaciones e interacciones. Pues naturalmente que la propia sociedad se organiza o diversos grupos en la sociedad se organizan para poder apoyar, para poder tender una mano. Y es probable que al analizar
la naturaleza de algunas de esas circunstancias pueda hasta ser conveniente que la sociedad se organice también a través de órganos de derecho público para tender una mano. Es probable. Pero estamos hablando de fenómenos que están en los márgenes más lejanos de la realidad y de la generalidad de la vida humana. Esos procesos de coordinación que le permiten prosperar hoy día a millones y millones de personas desaparecerían si convirtiéramos en regla los fenómenos de asistencia, de apoyo, de lo que ustedes quieran denominarlo, para tender una mano a quien verdaderamente carece de esas capacidades por circunstancias de la más diversa índole. En lo que tenemos que fijarnos es en la regla general, de modo precisamente que esas personas que se organizan para constituir un negocio también puedan organizarse para un orfanato, para crear un centro asistencial, para crear un sistema de becas, para crear, en fin, las 20,000 cosas que vemos que efectivamente se crean. Y es probable que en algunos casos sea eficiente que haya instituciones de derecho público que se ocupen de esas circunstancias marginales, pero tratar de enfocar el problema a partir de la excepción y de la marginalidad realmente supone perder la perspectiva de la importancia que tiene que los seres humanos, a partir de nuestros problemas reales en la interacción, desarrollemos reglas y soluciones para poder resolverlos y seguir prosperando. Este mundo es ordenado, pero es imperfecto. Y no nos podemos hacer expectativas que no son legítimas. No podemos pedir que los extraños adquieran o poner primero la solidaridad de los extraños antes que la responsabilidad de los propios. De esa manera se hace sentir bien la diferencia entre el funcionar del grupo primario, el grupo formado por los familiares, por los amigos, a los cuales los vinculan emociones, afectos, sentimientos, de los grupos o de la agrupación que constituye la gran sociedad, cuyo vínculo ya no es de tipo afectivo, sentimental o emotivo, sino de tipo contractual. Por eso es que en este contexto de civilización y de gran sociedad, las posiciones no pueden ser asignadas, como en el caso al que hacía alusión el doctor Mayora, de estos sindicalistas que pretendían que sus hijos heredaran las posiciones que ellos tienen. Eso solo ocurre en marcos de convivencia en los que no existe la complejidad propia de la vida en sociedad. En el marco familiar no nos piden permiso para ocupar inmediatamente la posición de hijos. Solo nacemos y ya es el bebé, ya hay una posición, es hijo. ¿A quién cuál de los padres pidió permiso al bebé acerca de esa posición que él tenía que ocupar? Pero la profesión que desempeñamos no es producto de una asignación, es producto de una conquista. Entonces, está funcionando el marco de cada una de esas dos convivencias de una manera completamente diferente. Y no podemos pretender en la actualidad como que si se tratara de un grupo tribal en el que el chamán iba a dejar al chamanito, o el caudillo ya iba a dejar al cacique, en un marco de la complejidad
como es el de la convivencia en la cual nos movemos, naturalmente que las posiciones son adquiridas y no asignadas. Ambos autores sostienen que las verdaderas leyes son resultado de un proceso evolutivo, cultural, o en el sentido del derecho romano, que son las costumbres y los hábitos los que se convierten en leyes. Señores, desde esta perspectiva, ¿cuál es la función de la actividad legislativa de organismos como el Congreso o el Senado o la Cámara, como sea realmente que se le llame? Como mencionaba anteriormente, ese conjunto de reglas que fundamentalmente pertenecen al derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho de los valores, el derecho bancario, en fin. Por regla general, operan y sirven de guía en el proceso de interacción de todos nosotros en sociedad, según nos vamos coordinando para lograr nuestros objetivos. Y muchas veces, de acuerdo con el enfoque de Hayek, ni siquiera podemos articular la inmensa mayoría de esas reglas respecto de las cuales adecuamos nuestra conducta, pero adecuamos nuestra conducta para obtener objetivos muy concretos, y de la adecuación de nuestra conducta y de la de millones de otras personas surge ese orden espontáneo. La inmensa mayoría de los contratos, incluso en sociedades que enfrentan crisis tan graves de sus sistemas de justicia como la nuestra, la inmensa mayoría de contratos se cumplen voluntariamente. Son siempre una pequeña fracción de los acuerdos voluntarios que vamos realizando todos en sociedad los que dejan de cumplirse o se cumplen tan solo parcialmente. De ahí la gran importancia de permitir que esos órdenes espontáneos verdaderamente puedan llegar a desarrollarse y a operar, porque resisten mucho. Fíjense ustedes que se habla de niveles de impunidad en nuestro país de 98%. Y sin embargo, cada uno de nosotros, cuando por las mañanas sale de su casa, se encuentra con un tráfico intenso de literalmente cientos de miles de personas que van a sus trabajos, a sus empresas, a sus profesiones, a sus actividades, van a cumplir con sus compromisos. Van a realizar lo que se supone que tienen que realizar. Si se tomaran en serio que el 98% de las actuaciones delictivas quedarán impunes, la lógica ¿a dónde nos llevaría? Sin embargo, no es así. Y nos encontramos con cientos de taxistas por las calles que esperan que la persona que pide sus servicios, al final del trayecto, cuando ya llegaron a donde la persona quiere llegar, les pagará el importe del trayecto. Y la inmensa mayoría de personas que se suben a esos taxis esperan que el taxista los llevará al destino al que le han pedido y que les cobrará el importe que aparece en el taxímetro o el que hayan convenido. Y lo mismo podemos decir de una miríada de actividades tan variada, tan diversa, que realmente escapa por su complejidad a nuestra capacidad de aprehensión en su totalidad y en su conjunto. Ese es el fenómeno al que Hayek hacía referencia como un orden espontáneo. Nos adecuamos todos a esas reglas. Para esos poquísimos casos que pueden generar indiscutiblemente
graves perturbaciones sociales, pero que son poquísimos, son marginales, se requiere, sin embargo, de instituciones públicas. Porque hay vecinos que a veces les da por hacer la fiesta hasta las 4 de la mañana y no dejan dormir, y entonces se requiere del auxilio de una autoridad pública para hacer cesar esa situación. Porque hay personas que efectivamente hoy día con demasiada frecuencia están dispuestas a quitarle la vida a alguien por robarle un aparato de teléfono móvil o un vehículo o lo que sea, una computadora, en fin. Y se necesita de un conjunto de órganos e instituciones para hacer frente a ese tipo de fenómenos marginales, pero potencialmente muy destructivos, porque la sociedad también puede llegar a las circunstancias de un Mogadiscio, puede llegar a las circunstancias de una Haití, de una Somalia, o en fin, o de ciertos barrios de la capital de este país, para no ir demasiado lejos. Entonces, ahí es en donde entra en juego tanto la labor legislativa propiamente, digamos, de una asamblea representativa, como también de un gabinete de gobierno, como también de otro tipo de órganos públicos. Pero hay otro fenómeno que genera distorsiones, y es el de pretender legislar las reglas de coordinación. Pero ¿por qué genera distorsiones? ¿Porque dogmáticamente lo diga un liberal o un neoliberal? No. ¿Cómo surgen esas reglas? Si nos fijamos en la explicación tan interesante de Leoni en La libertad y la ley sobre el surgimiento del derecho romano y su evolución, surgen precisamente de esos casos marginales que requieren de una solución. Que dos personas de carne y hueso le llevan al juez y le dicen, mire, este señor piensa que no tiene por qué pagarme el precio y yo pienso que sí tiene que pagarme el precio porque yo ya realicé el servicio o yo ya entregué la cosa o ya permití el uso de lo que fuera. Y entonces, ante un caso concreto, con aristas específicas, un jurista o varios juristas compitiendo entre sí proponen posibles soluciones. Y se van tomando las soluciones que restituyen ese pedacito de paz social que se rompió por esa rencilla concreta entre personas concretas de carne y hueso que se presentaron en la sociedad. Pero de repente algún día un congreso decide crear el delito cambiario, por ejemplo, como existió en nuestro país, y convierte en un delito lo que no es. Porque es un objeto legítimo, la moneda es un objeto de lícito comercio par excellence. Y entonces, al convertir en delito algo que no lo es, al pretender legislar la coordinación humana, genera una distorsión gigantesca, genera un mercado negro, como el que existió en nuestro país, para detrimento de compradores, de vendedores, de exportadores, de importadores, de todo el mundo. Porque las tasas de cambio estaban distorsionadas, nadie tenía una plena certeza de cuál realmente pudiera ser la tasa de cambio, porque no podían anunciarse esas tasas de manera pública y eficiente porque se iba uno al bote. Y entonces, ese tipo de pretender legislar lo que realmente tiene que descubrirse en la sociedad genera distorsiones que nos hace a todos menos prósperos, a unos más, a otros menos. Algunos aprovechan el río revuelto y pues sí tienen una ganancia pescadores, pero de nuevo es una minoría marginal, diminuta, mientras que la sociedad en general está perdiendo. Y lo mismo ocurre con otro tipo de fenómenos. Hablábamos del derecho del trabajo. ¿Cómo es posible que en este país más de la mitad de la economía sea economía informal? ¿Y qué quiere decir que sea economía informal? Quiere decir que, entre otras cosas, los contratos de trabajo no se rigen por lo que pretendió legislar
ese Congreso de la República, esa Asamblea Representativa. Porque lo que ese Congreso pretendió legislar no funciona para que las personas se puedan coordinar en el mercado de trabajo. Y entonces se genera una informalidad gigantesca, en detrimento de los propios informales. Y lo mismo podemos hablar de fenómenos de financiación informales, de crédito informales, a tasas de interés más altas, en condiciones más severas. ¿Por qué? Porque existe el delito de intermediación financiera. Si lo hago con licencia estatal, no es delito. Si hago eso mismo sin licencia estatal, es delito. Pero la naturaleza de la relación que se establece entre las personas que se coordinan entre sí y que interactúan entre sí es la misma. Los riesgos que asumen son los mismos, etc. Entonces, puede haber algunos cambios de matiz dignos de tomarse en consideración, pero al final de cuentas estamos hablando de las mismas esencias. Entonces, cuando se legisla, y ese es uno de los puntos y aportes fundamentales de Hayek, cuando se legisla para sustentar el funcionamiento de los órdenes espontáneos, basados en esas reglas de coordinación, se legisla a favor de la prosperidad social. Cuando se legisla en contra, se legisla en contra de la prosperidad social, se distorsiona. Es como si aquí nos entregaran a todos unos radios transmisores y cada uno de nosotros colocara su radio en una frecuencia distinta. No vamos a lograr comunicarnos por mucho que sean radios de excelente calidad, ¿verdad? Ese es el tema fundamental. Entonces, termino este pensamiento con que no es una cuestión dogmática o ideológica, sino es la posibilidad de que los seres humanos podamos coordinarnos en la sociedad y la imposibilidad de que un conjunto de representantes, por muy bien intencionados que puedan ser, por mucha buena voluntad que puedan tener, es imposible que puedan anticiparse a los problemas de la vida real. Ninguno de nosotros puede anticiparse a los problemas de la vida real. Uno enfrenta en su propia vida problemas que jamás pensó que fuese a enfrentar y necesita solucionarlos. Y por lo general los soluciona. Entonces ese es quizás el tema fundamental en cuanto a la legislación y el derecho o la ley. En la visión de ambos pensadores, la legislación, o sea, lo que emana, la voluntad que emana de parlamentos, de congresos o de asambleas, debe estar subordinado a lo que la ley y el derecho establece. La ley y el derecho no viene a consistir más que en la costumbre de centenares de generaciones que a través de sus errores, de sus ensayos y errores, han ido dando con aquello que es lo que conviene más observar para garantizar la convivencia pacífica. Principios como que se remontan hasta los días del derecho romano y que incluso pasaron a constituir la deontología o la ética de las profesiones. Primum non nocere, primum non ledere, ante todo y sobre todo no dañe. No solo para la ciudadanía, los médicos cuando eran formados, supongo que lo siguen haciendo ahora en la formación de los médicos, o la práctica sigue siendo la misma, pero siempre este principio, si usted no va a dejar al paciente en mejores condiciones de cómo lo recibe, ni se le ocurra poner manos sobre él. Esto es Estado de Derecho. Eso es para la deontología médica y también para el otro profesional liberal como el abogado. Y para el ciudadano también en general. Pacta sunt servanda. Fundamental en la relación entre las naciones,
por eso es un principio básico del derecho internacional, como también entre la ciudadanía. La palabra que se ha empeñado debe respetarse, y por eso el voluntario compromiso de las partes, el fulano que quiere abordar el taxi y el fulano que quiere brindar el servicio. Ambos se ponen de acuerdo y no tienen que recurrir al insulto ninguno de los dos, creyendo que el otro quiere abusar de él, porque si aquel pacto es libre, deben llegar a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, pues simplemente el taxista va a buscar otro cliente y el cliente buscará otro taxista, ¿no? Sencillo y fundamental. El respeto al debido proceso. Imaginen, eso se remonta hasta los días del derecho romano. Ustedes saben que no puede ser uno aprehendido ni después de las 6 de la tarde ni antes de las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, pues este principio, fíjense que se retrotrae hasta las prácticas de Roma, no digo de la Roma imperial, porque todavía fue antes de que Roma llegara a constituir un imperio, pero cabalmente porque en Roma el día no se contaba como nosotros lo hacemos, ¿verdad? De 12 a 12. Llegamos a las 12 de la noche y hasta las 12 del día siguiente el día terminó. Para los romanos era las 6 de la tarde, sobre todo porque habían cambios del verano con los días más largos, en el sentido de que el sol ilumina mayor número de horas, y los días del invierno. No me estoy refiriendo a los aguaceros, ¿verdad? Sino a como en ese mundo entienden el invierno. O sea, el sol ilumina menor número de horas en el día. Pues fíjense, todo eso llega hasta la actualidad. La legislación no está para suplantar la ley. La legislación solo está para administrar, y los mandatos que de allí emanen cabalmente será para volver aplicable los principios que los que legislan no han generado. No ha sido suficiente su inteligencia ni su voluntad, al contrario. En las prácticas que nosotros vemos en la actualidad, todos esos acuerdos, mejor hablemos de decretos, vemos que son producto de trapicheo. Eso lo que quiere decir es que los sectores que ahí están representados a través de partidos políticos están viendo la manera de cómo un proyecto de ley se aprueba a cambio de la tajada que ellos habrán de obtener, y viceversa. Entonces, ven ustedes que la majestad de la ley no puede pasar a través de la legislación. La majestad de la ley, obviamente, consiste en el respeto de estos principios, a los cuales administrativamente una legislación debe subordinarse. Y ese derecho administrativo, ese derecho procesal, está precisamente encaminado a que estos principios básicos sean objeto del mayor respeto. Tomando en cuenta lo que los autores pensaban sobre el carácter evolutivo de las instituciones y el papel que debía de jugar la legislación positiva, ellos pensaron específicamente en alguna estructura política particular o con ciertas características que garantizara tanto la continua evolución de las instituciones sociales como garantizar que el ámbito de la legislación positiva no trascendiera la esfera a la que debía ser aplicado. Gracias. Autores reflexionaron y escribieron sobre el problema
específico al que usted se refiere, Hayek lo hizo con más especificidad y en mayor extensión, y en el volumen 3 de Derecho, Legislación y Libertad dedicó una sección importante a la llamada Constitución Ideal. El concepto fundamental ahí planteado es que a partir de la Revolución Francesa, al entenderse que la soberanía radica en el pueblo y tal como lo dice nuestra Constitución, se deposita en sus representantes esa soberanía y que la ley debe ser un producto natural del soberano, de ese pueblo soberano por boca de sus representantes. Entonces, esas asambleas representativas, esos congresos, pues comenzaron a ocuparse de ley y legislación. Durante el antiguo régimen, fundamentalmente, el derecho privado había sido una temática propiamente de jueces y juristas. Siempre ha habido distorsiones más o menos importantes a lo largo del camino, pero durante el antiguo régimen, el derecho privado por lo general no había sido objeto de promulgaciones, digamos, del soberano, sino de soluciones que resolvieran problemas reales, problemas de interacción social prácticos. Entonces, Hayek dice, bueno, nos encontramos con ese problema. A partir de las doctrinas de la soberanía popular y de las asambleas representativas, pues entonces estas legislan tanto sobre la ley como sobre la legislación. Entonces él plantea la necesidad de una estructura constitucional en la que la legislación tenga como fuente lo que serían hoy en día el Congreso de la República u otras formas de asamblea representativa, y la ley, es decir, fundamentalmente el derecho privado, tuviese otra fuente. ¿Cómo podría ser ese Senado que en su obra pues estaría integrado por grupos por edad? Y por supuesto que el Senado tampoco inventaría el derecho, sino realmente es un órgano más de mantenimiento de esas reglas. Y entonces esta sería la constitución demárquica, en la que habría dos cámaras, pero no haciendo como ocurre mucho hoy día con el bicameralismo, que son dos cámaras que hacen básicamente lo mismo, sino sería un bicameralismo distinto en el que el Senado se ocuparía del derecho privado y la Cámara de Representantes fundamentalmente del derecho público, así a brochazos muy gordos. Derribar la política de su pedestal. Es uno de los capítulos de ese tercer volumen al que ha hecho referencia el doctor Mayora, ¿verdad? El ideal es el de la demarquía, no la democracia. Democracia significa, Demos eran los barrios que configuraban la polis, sobre todo la ateniense, ¿no? Krateim es el verbo, es el poder, la capacidad que se tiene. Hayek lo toma en un sentido de una aplanadora. O sea, usted sabe que la mayoría es montonera, ¿no? Entonces, hace falta ver cómo hay una multitud y aquellos pierden los sesos, ¿no? ¿Cómo contiene usted? Vea las escenas del día de ayer de el señor cardenal queriendo ver cómo penetraba una masa que estaba vapuleando a un fulano que había arrebatado o había asaltado a una dama. Entonces, definitivamente, por eso, frente a la fuerza bruta mayoritaria que no ostenta soberanía,
La soberanía es de los principios y por eso a la democracia Hayek contrapone el ideal de la demarquía. Ha cambiado, por lo menos la terminación. Se ha mantenido el demos, pero se ha derribado el kratein para darle espacio al arjé. Por eso la palabra demarquía, ¿no? Arjé quiere decir principio. El Estado de Derecho es el ideal del primado de los principios a los cuales la mayoría le debe dar su respaldo. La mayoría no debe estar para imponer. La mayoría debe existir políticamente para respaldar aquellos principios que ni siquiera entre todos, ni mayoritariamente, los hemos inventado. Entonces, la política es el arte de lo posible, aunque esté recurriendo a una caricatura de lo que es política, académicamente hablando, pero prácticamente sí, es el arte de lo posible. La economía no es el arte de lo posible. No es encontrar la cuadratura del círculo, como sí a veces en ciertas posiciones políticas vemos esa práctica. La economía, en el sentido genuino de la palabra y corrigiendo a Aristóteles, es precisamente lo que Hayek denominó la catalaxia. Es decir, es la coordinación, no el caos, la coordinación de la multitud, pero a través de unos principios. Cada quien busca los fines que mejor le parecen, pero utilizando solo los medios a los cuales legítimamente todos podemos recurrir. Como hay que aplicarlo a Guatemala, yo lo que estoy viendo ahorita el problema de la San Carlos, ¿verdad? El problema ese de que no existe una legislación o no se respeta. ¿Y cómo va a ser posible que 100 personas tengan tomada la universidad? El daño que se le está haciendo a la gran mayoría de personas. Yo tengo una prima que está por graduarse y no puede graduarse y tiene más de 15 días esperando su día de graduación. Entonces, ¿cómo en Guatemala existe el caos? Y como que nos adaptamos al caos y nadie hace nada. Entonces, ¿por qué no se respeta el derecho de las personas, el derecho a estudiar, a la libre locomoción y aprender y ser alguien en la vida, ¿verdad? ¿Por qué existe eso aquí? Bueno, mire, yo creo que puede haber una serie de aspectos y perspectivas interesantes desde las cuales abordar ese caso, y uno pudiera también intentar ir hacia atrás en el tiempo para encontrar los justificativos originales de una institución como la Universidad de San Carlos. Creo que hay dos reflexiones que me parecen interesantes sobre las circunstancias que se están viviendo. Una de ellas es lo que les decía al principio. Si uno entiende la sociedad humana como algo que puede organizarse desde afuera y desde arriba, en lugar de permitir que se den las condiciones para que todos nos organicemos persiguiendo los fines e intereses que a cada uno de nosotros nos parecen mejores. Si uno tiene esa visión de organizador desde arriba, pues entonces hay que tener una sociedad con profesionales competentes, bien formados, en fin, entonces alguien tiene que organizar esa institución universitaria y por supuesto como hay un bien público y un interés general, etcétera, etcétera, pues ahí tiene que estar una universidad del Estado, en el caso nuestro, monopolística. Y por supuesto, como segunda reflexión, a partir de esa visión, pues se pierde la noción de esa esfera de libre disponibilidad, porque
todo ese fenómeno organizativo que llamamos Universidad de San Carlos está inscrito en unas coordenadas de interés general, de interés público, de interés colectivo, de bien colectivo, ¿no? Y entonces ya no es una cuestión de quién tiene derecho a qué, sino de unos fines generales establecidos en sus propios estatutos, etcétera. Y por lo tanto, todo se negocia, todo se discute, todo en lugar de decir, este es mi derecho y exijo que se cumpla. Está todo, creo yo, de una manera u otra relacionado con esto, ¿verdad? Hayek escribió un trabajito que lleva por título El envenenado lenguaje político contemporáneo. Y es que a lo que asistimos con ese espectáculo al cual usted está haciendo referencia es a la prostitución de los términos. Por ejemplo, se habla de autonomía, pero esa autonomía, y desde hace más de 3 o 4 décadas, se entiende como extraterritorialidad. Y eso es solo algo que está garantizado para las representaciones diplomáticas de un país acreditado ante otra, pues. Pero estos muchachos, no sé si deliberadamente o por ignorancia, distorsionan el término autonomía con extraterritorialidad. Ahí no se puede hacer nada que suponga aplicar el Estado de Derecho, pues nadie se atreve. Y sobre todo porque hay todo un lastre de décadas que ha ido acompañando esto, ocultado detrás de eso que se llaman derechos adquiridos. Ve que uno de los argumentos de los cuales se ha echado mano es eso, pues, simplemente porque una práctica nociva se ha venido realizando durante décadas, se convierte en ley. Es una manera de enfocar la respuesta a la pregunta que usted quiere, pero también se habla de que se debe devolver la universidad al pueblo. Me pregunto, ¿cuándo ha dejado de serlo? ¿Cuándo ha dejado de ser la universidad del pueblo si el pueblo es el que la mantiene? Si una ley viene originada de un derecho, ¿qué pasa cuando una ley es originada porque arbitrariamente hay una comisión, como decía el doctor, y eso hace que abunden leyes que no están fundamentadas en un acto espontáneo que hay que normar? Entonces, pienso yo, esa ley como que está así como basura, ¿no? Me imagino yo, no sé cómo le llamarían ustedes en términos de derecho a esto, porque, por ejemplo, un acto espontáneo normado, pues eso es un estado de derecho, pero una ley basada en solo porque se le ocurrió a alguien y de ahí vamos a sacar cierto beneficio económico a un grupito, ¿cómo se le llama eso? En algunos casos, efectivamente son privilegios, ¿verdad? Privilegios legislados que nos imponen la necesidad de obtener una licencia para hacer algo que es perfectamente normal y legítimo. En otros casos es para darle la posibilidad solo a algunos, como dice usted muy bien, que lo hagan excluyendo a otros. Pero siempre el fenómeno que usted describe genera algún tipo de distorsión en términos de la posibilidad de coordinarnos como seres humanos. La frontera potencial de la coordinación se hace más corta porque hay elementos que la distorsionan. Y esos elementos que la distorsionan son normas legisladas, inventadas, por lo general con propósitos específicos, algunas veces hasta con buenas intenciones,
pero que terminan distorsionando la posibilidad de que nos coordinemos pacífica y fructíferamente, ¿verdad? Y cuando, como creo yo, cuando eso no se comprende o cuando eso se desprecia, se genera pobreza. Ese es el precio de ignorar o de despreciar la posibilidad de que todos podamos coordinarnos pacífica y fructíferamente. Parte de nuestras miserias es precisamente que en vez de que haya Estado de Derecho, lo que hay es un Estado garante de privilegios para sectores. Y acá, pues, no se sigue lo que la sabiduría popular también ha establecido desde hace siglos en nuestra lengua castellana. No se le puede autorizar a Pedro lo que se le va a prohibir a Juan. Si se le conceden privilegios a los empresarios, naturalmente que sectores organizados, como no solo se organizan los empresarios, también se organizan los obreros, pues también quieren privilegios ellos, los sindicatos. Y vean que ellos enfocan las cosas así. Si en el pasado han recibido los privilegios los empresarios, hoy nos toca a nosotros, porque ¿cómo va a ser eso que no nos los hayan dado también? Y bueno, y si lo tienen los empresarios y los sindicalistas, también lo quieren los profesionales, ¿no? Las restricciones a los ejercicios de quienes hayan adquirido los títulos en otros países es un buen ejemplo de lo que en este momento se necesita para ilustrar lo que se quiere decir. Este es parte de nuestras desgracias, ¿verdad? Y yo creo que aquí sí podemos decir por qué estamos como estamos, ¿no? Muy bien, en nombre del Instituto Italiano de Cultura y de la Universidad Francisco Marroquín, muchas gracias a nuestros dos expositores y a ustedes por su complicidad. Feliz noche.